Bueno, vamos a comenzar este espacio. Lo abrimos justamente hoy por lo que sucedió esta semana con un caso emblemático en temas de derechos humanos y defensa del medio ambiente en Honduras, el caso Guapinol. Pues la Sala de lo Constitucional aceptó 2 recursos de amparo interpuestos en 2020 y 2021 a favor de 8 defensores del río Guapinol, por lo que se revoca la prisión preventiva y también el auto de formal procesamiento. En esta resolución, los magistrados de la Sala de lo Constitucional reconocen que se violentaron garantías constitucionales y el debido proceso a los 8 defensores del río Guapinol. Esto ocurrió justamente el mismo día en que se les condenaba justamente en un tribunal en la zona norte del país. Este caso ha sido emblemático porque pues estas personas fueron criminalizadas después de un conflicto socioambiental suscitado por un contrato de concesión minera en un parque nacional. El caso de Guapinol pues tiene muchísimas aristas por donde analizarla, ¿verdad? Desde el punto de vista de temas de corrupción, ¿verdad? Porque hay poca transparencia, muchas discordancias en la concesión minera entregada a esta empresa del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facusé. Pero también por el lado de falta de consulta a las comunidades, de violaciones de derechos humanos, de violaciones del debido proceso. En fin, nos habla de muchas cosas este caso, justamente por eso quisimos hablar hoy de esto, porque además, pues obviamente fue una noticia muy interesante. Había pues mucha atención también mediática recientemente después de que la presidenta Xiomara Castro públicamente se pronunciara para la liberación de estos defensores del río Guapinol. También se estaba promoviendo en el Congreso Nacional una ley de amnistía que probablemente podía de cierta manera beneficiarlos, y también estaba pues todo esto alrededor del tema de las personas criminalizadas por la defensa del medio ambiente o de los territorios. Entonces es definitivamente muy pertinente este tema en este momento, en el que justamente hay una transición de gobierno y en el que pues también no se puede dejar de ver el contexto que hay, ¿no? También recordar de que la Corte, o sea, todo el sistema de justicia, pues no se puede reformar desde un inicio de un cambio de gobierno, porque, bueno, falta la conformación de una nueva Corte, etcétera, ¿no? Y esto pues va a durar un año por lo menos más. Sin embargo, es muy interesante el mensaje que está dando pues en este momento la Sala de lo Constitucional al resolver este amparo, que debo decir, y que lo dirán aquí los abogados también, la abogada Carol Bobadilla y también el abogado Edith Tábora, involucrados en el caso, que fueron pues también resoluciones tardías, ¿no? En todo este tiempo, desde 2019, estas personas fueron acusadas y encarceladas, y pues ahora también pues hay otros pasos que seguir, ¿no? Después de este amparo, que ya nos lo explicarán los abogados. Pero también yo creo que es muy importante pues ver este caso como un caso emblemático sobre cómo ha funcionado el sistema de justicia en el país en estos últimos años, y también cómo funciona pues todo el tema de concesiones y de la entrega de los recursos naturales a empresas a costa de lo que sea, ¿no? En este caso, pues hubo varios conflictos, o sea, varias cosas que se hicieron mal y que desataron las protestas, pero desataron también una muy fuerte reacción de la empresa. Y luego, pues obviamente lo que se ha visto a lo largo de este proceso judicial, pues definitivamente es una injerencia, ¿no? O un manejo del sistema de justicia en beneficio
de la empresa privada, ¿no? En este caso. Entonces tenemos a Carol Bobadilla. Ella ha sido parte de la observación de este juicio, y la tenemos aquí en este espacio para que nos cuente un poco cómo está la situación justo después de la resolución de estos amparos, que se espera, y que ahora pues obviamente esto no se puede del todo llamar justicia, que es lo que van a pedir estas personas que pues se ha quedado evidenciado ya, incluso judicialmente, que fueron violentados en sus derechos, y fue violentado el derecho que tienen al debido proceso. Carol, bienvenida a este espacio. Hola, buenas noches y gracias por la invitación a Contracorriente y por estar visibilizando este caso, ¿no? Que ha sido como tan relevante, creo que a lo largo de estos 2 años, y que demuestra como todas esas falencias y toda esa arbitrariedad que existe de manera general desde la justicia hondureña, desde el sistema de justicia, pero que bueno, aquí en este caso creo que lo podemos ver todos esos males juntos, ¿no? A partir de la última resolución que se ha dado, pues lo que procede en este caso es la inmediata liberación, que bueno, era algo que debía suceder desde hace mucho tiempo. Debió suceder desde el 26 de noviembre, que se aprobó la resolución del grupo de trabajo, donde se le ordenaba al Estado de Honduras que pusiera de forma inmediata la liberación de los 8 defensores que en ese momento se encontraban privados de libertad. Y desde esa resolución pues ya ha pasado más de un año, desde el 26 de noviembre de 2020, y seguimos esperando, ¿no? El Poder Judicial nos sigue dando largas para poder ponerlos en libertad. Entiendo que va a ser hasta el lunes que sea una audiencia donde se va a solicitar de manera formal que se haga este procedimiento. Y bueno, después de esto también procede el cumplimiento de los mandatos que establece esa resolución, más allá de la liberación debido a toda la arbitrariedad y a las violaciones a derechos humanos que se cometieron. Y dentro de esto, pues procederá la investigación de las personas que estuvieron involucradas en sostener esta detención arbitraria, y todos esos jueces y juezas que contribuyeron, ¿no? a todas estas violaciones a derechos humanos y violaciones al derecho a defender derechos que tenían los defensores del río Guapinol. Por otro lado, también procede que el Estado de Honduras indemnice y repare a los defensores. Dentro de esta reparación, pues debería de ir incluido, para que sea una reparación bastante completa, la investigación sobre la aprobación de la concesión que dio origen a toda esta problemática, y que es la concesión que se aprobó dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, dentro de la montaña de Botaderos. Pero, Carol, ¿qué nos dice este caso del sistema de justicia hondureño? Porque justamente el mismo día que se resolvió este amparo, que ya, bueno, uno de ellos había sido interpuesto desde el 2020, o sea, casi 2 años, ese mismo día también se les condenó. Un tribunal de sentencia los declaró culpables de los delitos de los que estaban acusados. Entonces, ¿qué nos dice este caso y cómo ha sucedido del sistema de justicia hondureño? Creo que este caso es como el fiel reflejo de lo que ha venido señalando la CIDH en todos sus informes sobre la justicia selectiva. Y es que estas instituciones, desde el golpe de Estado principalmente, ¿no? Se han parcializado y han empezado a representar específicamente los intereses de los grupos del poder político, económico y empresarial dentro de este país. Podemos identificar esa justicia selectiva porque, bueno, en esos mismos informes señalan que las violaciones a derechos humanos siempre son resueltas de manera tardía. Y en el caso específico de Guapinol, esta es una concesión que se dio a partir del año 2014, que es donde están la mayor parte de los informes que se emitieron por parte de las instituciones como el ICF, el Instituto Nacional de Conservación Forestal, algunas secretarías del medio ambiente, donde establecían que este proyecto minero no era viable,
porque se encontraba dentro de un parque nacional. Y a partir de ese momento se empezaron a hacer acciones porque las comunidades conocieron esa situación, ¿no? Entonces estas acciones conllevaban presentar denuncias, hacer solicitudes de información, ejercer el derecho a la protesta, constituir asambleas comunitarias, hacer plantones, hacer campamentos. Y eso podríamos decir que desde 2014, 2015 hasta 2018, las comunidades reportan que se presentaron diversas denuncias que hasta ahora, hasta 2022, no tienen respuesta por parte de las instituciones. Luego, el 7 de septiembre... Las denuncias que puso la gente, Carola, en contra de la empresa. Pero sí, las denuncias que puso la empresa en contra de las personas se resolvieron rápido. Sí, entonces el 7 de septiembre de 2018, que es cuando suceden los hechos que se les imputan a estos 8 defensores que actualmente ya fueron liberados, suceden unos hechos que son en contra de la empresa. Entonces se presenta una denuncia por parte de un guardia de seguridad de la empresa y por parte de la empresa, y esas sí son las denuncias que hasta ahora obtuvieron hasta una sentencia condenatoria arbitraria hace 2 días, ¿no? Entonces podemos identificar cómo el Ministerio Público sí accionó con respecto a esas 2 denuncias por parte de la empresa, pero no accionó con respecto a alrededor de 15 denuncias que existen en diversas instituciones por parte de las comunidades organizadas y por parte de personas individuales también. Y esto se puede comparar también con respecto a los bienes jurídicos que estaban afectados en cualquiera de los dos bandos que se encontraban, ¿no? Con respecto a las comunidades, las denuncias estaban relacionadas con temas de afectación del medio ambiente y algunas sobre amenazas y hostigamientos. Y por otro lado, la última, que en la fecha 7 de septiembre, fue una relacionada con la afectación al derecho a la vida de uno de los manifestantes. Porque el 7 de septiembre uno de los manifestantes salió herido por balas, por personas armadas que andaban ahí por parte de la empresa, y que eso quedó demostrado dentro del juicio, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de las denuncias relacionadas a la empresa, no hablamos de la quema de contenedores de un carro y la supuesta privación de la libertad que quedó desvirtuada también en el juicio. Entonces, si comparamos el derecho a tener un medio ambiente sano, al derecho a la vida, el derecho a vivir libre de violencia y el derecho que tenía la empresa sobre la propiedad privada de esos 2 contenedores que supuestamente fueron afectados del carro, evidentemente sopesan más el derecho a la vida, ¿no? Y tiene una mayor afectación con respecto a eso, pero al Ministerio Público realmente hasta la fecha no le ha importado esas afectaciones que han existido, pero sí le ha importado, ¿no?, la propiedad privada y los intereses que representa esta empresa. Y bueno, para quienes nos escuchan también, es como el Ministerio Público es esa institución que se supone desde su ley orgánica que representa los intereses de la sociedad, y el artículo 1 específicamente de la ley dice que debe respetar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, y todavía en uno de sus incisos dice que tiene que preservar el ambiente. Entonces, esto realmente en el caso se demuestra que no se ha cumplido, ¿no? O sea, el Ministerio Público ha representado los intereses de Lenir Pérez por medio de la empresa Los Pinares. Y esas personas pueden, los afectados pueden ir a instancias internacionales, demandar al Estado por estas violaciones a sus derechos, y también porque el Estado al final no les ha asistido como denunciantes. Sí, bueno, ya se ha acudido desde un primer momento, ¿no?, para que se resuelva por medio de del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias, que bueno, ya existe una resolución. En algún momento se acudió a la CIDH también para que se dieran medidas cautelares con respecto a la comunidad y al riesgo que se vivía. Y bueno, ya demostrando que por parte del Estado pues también hubieron afectaciones, y si en este caso el Estado no toma medidas prontas y demuestra esa voluntad, ¿no?, para resarcir el daño, para repararlo como ya se le ha ordenado, pues evidentemente se podrá ir también a instancias internacionales para poder demandar y poder hacer valer estos ordenamientos que ya se han establecido.
Para resumir un poco y contarle a la gente que recién se está uniendo a este space, estamos hablando sobre el caso Guapinol, bueno, conocido así como el caso Guapinol, pero realmente este es un caso de personas criminalizadas por defender el territorio, el medio ambiente y los ríos. Esto, pues, estas comunidades se enfrentaron, porque fueron varias comunidades realmente las que se enfrentaron a la empresa Los Pinares del empresario Lenir Pérez, quien es pues un empresario muy conocido en Honduras, porque también él tiene la concesión del aeropuerto Palmerola. Quizá muchos de ustedes han escuchado de este empresario por esta concesión específica, pero también ha ganado recientemente otros contratos millonarios, y bueno, se convirtió en un empresario pues muy rápidamente, podría decirse, sobre todo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, se convirtió en un empresario prominente y con muchos contratos con el Estado y concesiones. El caso de Guapinol, de esta empresa minera que se quiere instalar en el Parque Nacional Los Escaleras, es emblemático porque ocurrieron varias violaciones a la ley, incluso para poder poner ese parque, esa minera ahí. Tuvieron que reducir la zona núcleo del Parque Nacional, algo que es pues contraproducente en la búsqueda de tener zonas protegidas en el país. Se violentó los derechos de consulta, en fin, todo lo que Carol ya nos ha estado explicando, y que al final el Estado no protegió a las comunidades. Sin embargo, cuando la empresa denunció, ya cuando había altos niveles de conflictividad en la zona, el Estado actuó rápido para criminalizar a estas personas, ¿no? Ahora se está esperando que se liberen después de la resolución de 2 amparos que se interpusieron ante la Sala de lo Constitucional. El abogado Edita ahora creo que estaba teniendo problemas con su teléfono para entrar. Solo quisiera agregar algo con lo que has mencionado de Lenir Pérez. Y creo que cualquier comportamiento institucional o del sistema de justicia en general se puede explicar con respecto a quién es este actor, ¿no? Quién es esa persona contra la cual los defensores se han estado enfrentando a lo largo de todo este tiempo. Y claro que es una persona que ha tenido un poder económico y empresarial muy fuerte, pero que en el último tiempo también ha tenido un poder político. Y podríamos señalar que también esta práctica que ha tenido con respecto a los defensores de Guapinol, que no solamente ha sido la criminalización, porque en Honduras podríamos mencionar que los defensores viven como un viacrucis, ¿no? Primero es como la deslegitimación, la estigmatización, el señalamiento, el hostigamiento y las amenazas que viven, y después cuando estos no pueden ser acallados en esos primeros momentos, entonces se procede a la criminalización, y en algunos casos que muchos ya conocemos, como el caso de Berta, de Margarita Murillo, de Janet Cagua, pues finalizan, ¿no?, con un asesinato. Entonces, en el caso de Lenir Pérez, podríamos mencionar que ya tiene una práctica sistemática o anterior con respecto a eso, porque él también tuvo la concesión de una minera en el sector de Atlántida, específicamente en el sector Florida, que se llamaba el proyecto Buenavista. Y esto está documentado en el informe que sacó Global Witness en 2017, donde señalaba que Honduras es uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos y específicamente defender el planeta. Y ahí se señalaba a Lenir Pérez como una de las personas que tenía una concesión ilegal, pero que aparte de eso hacía hostigamiento de forma muy violenta, y hasta se le acusaba de haber secuestrado a personas relacionadas a la empresa, a 2 observadores internacionales. Hay relatos de las personas de todo el hostigamiento que vivieron al enfrentarse a Lenir Pérez, que finalmente también lograron sacar la empresa, pero que eso demuestra cómo actúan, ¿no? Cómo han ido obteniendo todas estas concesiones y cómo actúan con respecto a la oposición de las comunidades. Sí, así es, y definitivamente este empresario, pues obviamente también tiene una acumulación de poder muy grande. Yo sé que hay organizaciones de derechos humanos que han dicho pues que hubo injerencia por parte
o eso, pues hubo preferencia del sistema de justicia para favorecer a esta empresa, y pues uno se pregunta cómo este empresario ha crecido tanto y ha tenido pues tanto éxito, y justamente pues estos grandes contratos con el Estado que ha ganado y que le han acumulado mucho poder. En Contracorriente, hace 2 años publicamos una historia justamente de este empresario y de este proyecto en específico, porque tuvo un socio muy, muy importante, una empresa de acero estadounidense llamada Nucor Corporation, una empresa vinculada al gobierno de Donald Trump, porque fue una de sus financistas justamente en la campaña política, y que había estado haciendo negocios con Lenir Pérez para este proyecto en específico a través de empresas offshore en Panamá. Hubo pues obviamente todo un cuestionamiento por temas de transparencia, y al final la empresa asegura que se retiró de la sociedad con Lenir Pérez para desarrollar este proyecto de esta minera y de la empresa que le sigue, ¿no? Que es la empresa que iba a realizar la peletización, o sea, el procesamiento del acero. Sin embargo, pues aún no sabemos qué tanto lograron ocultar sus vínculos empresariales a través de otras empresas offshore o de estas mismas empresas offshore en Panamá. Pero luego tenemos también el caso concreto de Palmerola, ¿no? Que también ha generado que ha levantado muchas red flags en temas de corrupción. O sea, ya el CNA también ha levantado varias alertas sobre cómo se otorgó esta concesión y todo lo que el Estado está pagando, y al final el resultado de lo que ha sido este aeropuerto. Pero también vemos cómo logra tener socios transnacionales importantes. En el caso de Palmerola, pues tenemos la sociedad con Aeropuertos de Múnich. En fin, o sea, es un empresario que ha logrado acumular el poder, pero que también tiene detrás grandes transnacionales. Ya tenemos aquí al abogado Edith, ahora estoy invitándolo a hablar para que acepte ahí la invitación, y que podamos hablar un poco más sobre esto. Carol, ¿qué es lo que esperan ustedes ahora, ¿no? En temas, ya saliéndonos del caso de los 8 defensores, que ya sabemos qué es lo que debería seguir, pero ¿qué se espera en las comunidades? Porque justamente lo mencionabas, hay una alta conflictividad, hay pues patrones violentos que se repiten. ¿Qué se puede esperar de reacción de la empresa al ver que incluso después de que se logró condenar, digamos, a estos defensores, pues van a salir libres? Sí, bueno, yo creo que esa última resolución ha sido un duro golpe para la institucionalidad que hemos tenido en los últimos tiempos, o sea, reconocer que se equivocaron, o reconocer públicamente que cometieron una arbitrariedad, porque es que no solamente evidencia al tribunal de sentencia de Trujillo, ¿no? O sea, esos 3 jueces que decidieron condenarlo, sino que evidencia a la misma Corte Suprema de Justicia, que aunque ya emitió una resolución, permitió esas violaciones de derechos humanos por más de 29 meses. Evidencia a todos los jueces que pasaron por las audiencias anteriores y que sostuvieron también la detención en las audiencias de revisión de medidas. Evidencia al Ministerio Público y a todos los fiscales que han pasado por este caso. Y creo que las represalias pueden aparecer, y dentro de las medidas que se exige que se tomen, también está la protección de la comunidad, ¿no? Que puede ser una protección autogestionada por la comunidad, que ellos decidan, porque tampoco se confía en las fuerzas de seguridad pública que tenemos. O sea, estas han sido también una de las que han contribuido para que se cometan violaciones de derechos humanos. En este caso, han sido las que han hostigado y que en algunas ocasiones también han ido a declarar en contra de estos defensores, a mentir a las audiencias. Entonces, sí deben existir medidas de protección
que ya la comunidad pues decidirá cómo hacerlo, y por parte de la sociedad y de algunos mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, de mucha vigilancia a lo que esté sucediendo. Como les mencionaba anteriormente, muchas veces estos casos, cuando pasan de la criminalización y no es suficiente, pues estos empresarios o personas que están involucradas y que se ven afectadas económicamente, pues recurren a medidas mucho más drásticas para poder sostener sus proyectos ilegales. Carol, ¿y qué acciones o qué ejemplos puede dar de arbitrariedades que cometió el Ministerio Público al momento de presentar pruebas y al momento de acusar a estos defensores? Porque yo sé que cuando hay conflictos, cuando hay, pues sí, también mucha violencia en la zona, o sea, recordemos que también es una zona con bastantes problemas de violencia, pues obviamente puede mezclarse, ¿no? Puede mezclarse todo este tema de la conflictividad y la violencia y presentar quizá pruebas que evidencian esa violencia alrededor del conflicto. ¿Qué pruebas presentó el Ministerio Público en la acusación y cómo vieron ustedes el actuar del Ministerio Público en este caso? Bueno, yo estoy como en un observatorio que se creó de cara específicamente al juicio oral y público, ¿no? Para observar esto, pero personalmente también tuve como una observación desde las audiencias iniciales que se realizaron del caso. Bueno, desde la audiencia inicial te podría decir que primero cometieron la arbitrariedad de iniciar la acusación por las denuncias presentadas, que creo que la acusación nunca debió haber existido. Por otro lado, fue una acusación bastante agresiva. En un primer momento se incluía el delito de asociación ilícita y querían sostener en esas audiencias iniciales con testigos que mentían con respecto a las personas que habían participado, con medios de prueba que no llenaban todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal, porque, bueno, creo que socialmente a veces entendemos que cuando el Ministerio Público presenta una acusación, pues este tiene la razón y ya todo está dado. Pero cuando se presentó esta acusación en el caso y se empezó a revisar prueba por prueba lo que estaban presentando, realmente ninguno de esos medios de prueba tenía la veracidad ni la confiabilidad necesaria para que fueran tomadas en cuenta y para que mínimamente se diera un auto de formal procesamiento en las audiencias anteriores o que se diera una sentencia en este caso. Ya de cara al juicio, la primera arbitrariedad que cometió el Ministerio Público fue iniciar el juicio sin darle los medios de prueba a la defensa. Cuando a uno le acusan de cualquier delito, de una acusación, es indispensable que la persona que está siendo acusada conozca la acusación, conozca los medios de prueba, porque si no los conoce no sabe de qué defenderse. Entonces iniciamos el primer día y se suspendió la audiencia porque el Ministerio Público no había presentado alrededor de 8 medios de prueba, no se los había hecho llegar a la defensa, lo que afectaba el principio de defensa valga la redundancia, de los defensores. Luego, creo que eso fue como en el tercer día del juicio, cuando ya se hizo la formalización de la acusación, el Ministerio Público, amparándose en el principio de objetividad, y que bueno, que este es un principio que rige todo el accionar del Ministerio Público, y se refiere a que, bueno, si bien es cierto, el Ministerio Público es un ente acusador y que tiene que, bueno, presentar medios de prueba para demostrar esa acusación, también cuando conoce de otros elementos que puedan disminuir la pena o que puedan absolver a esa persona que están acusando, tiene el deber de presentarlos. O sea, no tiene por qué esconder medios de prueba que puedan liberar a la persona que está acusando. Entonces vinieron y se presentaron ese tercer día argumentando este principio y diciendo que basados en el principio de objetividad solicitaban la inclusión de un nuevo delito. Y este delito era el delito de daños, que bueno, los defensores entraron a ese juicio defendiéndose de 3 delitos y en el tercer día les agregaron un nuevo delito que era totalmente arbitrario
Y que bueno, en ese día también podemos mencionar la actitud del tribunal, que fue un tribunal bastante permisivo y que admitió la inclusión de ese nuevo delito con los mismos hechos que se venían hablando dentro del caso. El Código Procesal Penal establece que esa ampliación de delitos se podía hacer como una ampliación de hechos. Pero el Ministerio Público, con los mismos hechos que estaba conociendo desde el inicio, quiso aumentar a un nuevo delito y bueno, el tribunal lo admitió y resolviendo algo también que el Ministerio Público no estaba solicitando. O sea que la defensa decía que no, el Ministerio Público decía que sí a esto y el tribunal salió resolviendo algo distinto a lo que las dos partes le habían peticionado en ese momento, agregando un nuevo elemento que el Ministerio Público no había señalado. Luego de eso, creo que otro momento de arbitrariedad fue también en la inclusión de la prueba, específicamente cuando se evacuó un medio de prueba pericial que era relacionado a un perito ingeniero ambiental, que bueno, era un perito que se presentó señalando que tenía 17 años de experiencia como perito del Ministerio Público y que se presentó con guardias de seguridad privada dentro de la sala de juicios, supuestamente por el riesgo que éste corría al declarar dentro de este caso. Porque una de las narrativas que siempre quisieron implementar dentro del caso es que los defensores son criminales, que son violentos y que son estos los que pueden llegar a agredir al Ministerio Público o a la empresa. Entonces se presentaron con estos guardias de seguridad privada, hombres armados vestidos de civil, que no eran ni policías ni parte de alguna fuerza de seguridad del Estado, que evidentemente lo que intentaron era intimidar a quienes se encontraban en la sala. Y creo que eso sí fue un momento bastante tenso, fue grave, y que se reportó y se presentó una queja ante el CONADE y ante el Mecanismo Nacional de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Creo que hubo mucha arbitrariedad también y bueno, un comportamiento que uno lo entiende hasta desde los simbolismos que habían dentro de la sala, ¿no? El Ministerio Público y a veces la defensa, la acusación privada, que era quienes representaban a la empresa, no entraban por el mismo lado que entraba la defensa, o sea, a veces entraban por la parte de atrás del juzgado como con un nivel distinto, ¿no?, al que tenía la defensa. El lenguaje corporal que tenía la fiscal, donde a veces hasta se reía de los defensores, donde se tenían comportamientos hasta que uno pensaba, ¿no?, que era como una situación más allá de lo profesional, que era una cuestión personal, el creer que ellos tenían el deber de obtener una sentencia condenatoria en contra de estos. Creo que hubieron muchos mensajes también, o sea, que cuando estaban haciendo los interrogatorios y hacían sus declaraciones, proferían muchos mensajes de deslegitimación de la labor de defensoría. Y eso pasó también específicamente cuando declaró la señora Juana Esquivel, que ella es representante de organizaciones de derechos humanos y que, bueno, ha acompañado a las comunidades a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, todo el interrogatorio, tanto del Ministerio Público como de la acusación privada, iba en la línea de intentar deslegitimar el derecho a defender derechos que tenían las comunidades. Y bueno, ya la última arbitrariedad dentro de todas las que han existido, creo que fue llegar a las conclusiones a intentar a seguir sosteniendo y a seguir solicitando que se condenara a los 8 defensores por los 4 delitos que se estaban mencionando, ¿no?, a lo largo del proceso, sin haber individualizado ninguna de las participaciones. Porque aparte de narrar un hecho que sucedió el 7 de septiembre, el Ministerio Público tenía el deber de identificar la participación individual de cada uno de los 8 defensores para individualizar, ¿no?, la condena o la pena que se iba a solicitar en ese momento, pero para ello
realmente eso no importó. Fueron a solicitar la mayor pena, la máxima, con todas las agravantes, en contra de los defensores, sin haber demostrado la más mínima participación dentro de una acción delictiva. Gracias, Carol. Vamos a dar paso al abogado Edith Tábora. Yo quiero también que sea un poco un recuento de todo esto, cómo se ha instrumentalizado pues, el sistema de justicia en contra de los defensores, no solamente porque no solamente fueron 8, pues entiendo que desde el inicio de todo el conflicto pues hubo más de 30 personas denunciadas por la empresa minera Los Pinares y que pues todas estas personas también pasaron por un proceso judicial y pues que tuvo efectos directos y muy fuertes en sus comunidades. Abogado, bienvenido. Tiene que quitar el... Hola Jennifer, saludos. Saludos a todos los compañeros, compañeras que están en este foro el día de hoy. Bueno, ¿nos escuchas? Yo creería que el juicio aunque ha sido tan difícil para las familias, para los compañeros acusados, ¿verdad? Casi 2 meses de juicio y es como muy abrumador. Sin embargo, yo creo que del juicio podemos sacar aprendizajes muy importantes para los movimientos sociales, aprendizajes muy importantes para enfrentar la estrategia de criminalización que acompaña los mecanismos de despojo en Honduras y en muchas partes del mundo, creo yo. ¿Verdad? Lo primero que como un gran aprendizaje que nos deja este juicio es que hemos podido documentar los mecanismos de vigilancia que utilizan las empresas para levantar los perfiles y luego generar las acusaciones concretas contra las personas sobre las cuales las empresas y el Ministerio Público tienen un interés político. Yo creo que eso es muy, muy relevante porque en otros casos ya lo veníamos haciendo de a poco, documentando documentos de inteligencia militar, documentos de inteligencia policial, pero aquí es como documentar las puertas giratorias. Bueno, también en el caso de Berta, pero por supuesto que allá, ¿verdad? Lo que vimos fue el otro paso que normalmente dan las empresas, que es el asesinato. Pero aquí en este caso vemos que estas puertas giratorias para tener militares que lo que ocurrió el 7 de ese día por el cual acusan a los compañeros es una intervención, es una operación militar, ¿verdad? Eso lo tenemos acreditado y creo que es muy importante empezar a ponerle nombre porque lo que hubo fue una operación militar coordinada por 3 militares de rango, tenientes de logística. Eddie, tienes problemas de conexión, no sé si puedes moverte a un sitio con mejor conexión. Pinares, que luego ascendió. ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí te escuchamos, Eddie. Ajá, perfecto. Decía que bueno, que la operación militar del 7 de septiembre pues se convierte en gerente de una empresa de seguridad que se llama
servicios de seguridad, de prevención y ellos. Entonces, este es un dato muy relevante, ¿verdad? Como las personas había por el delito de por abusos de autoridad, por distintos delitos que nosotros consideramos que violan el derecho de asociación y de reunión pacífica de los miembros y miembros del Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoapolón. Un segundo aspecto que creo que es importante establecer es que logramos desmontar toda la estrategia de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público utilizando los guardias de seguridad y los jefes de las empresas de seguridad ante el Ministerio Público y que nos sirven para mostrar cómo hay una simbiosis entre las empresas extractivas, entre los guardias de seguridad y que naturalmente aquí logramos desmontar el caso, ¿verdad? Y tenemos como mucho sustento para decir por qué los defensores de Guapinol son inocentes, ¿verdad? Y una última cosa muy relevante también es ver cómo los jueces del Poder Judicial las empresas privadas, ¿verdad? En acomodar el derecho penal y el derecho procesal al viso de la empresa privada. Entonces, eso es relevante, ¿verdad? Y lo que sí yo creo que es como tener como varios casos en el país, a nivel del caso de cuenta la actividad o la exigencia internacional, cultural, periodística, logran ejercer para que la Sala de lo Constitucional termine emitiendo unas resoluciones en favor. Creo que se fue. Bueno, tuvimos problema un poco de Carol y todo esto. Yo creo que Eddie puso pues aprendizajes bien interesantes sobre esto, sobre todo del uso de la inteligencia por parte de la inteligencia policial y militar por parte de la empresa privada, algo sumamente peligroso. ¿Qué puede cambiar en estos próximos años? Sabemos que también la gente tiene mucha expectativa con el cambio de gobierno. Hay obviamente pues figuras importantes al frente de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué se puede esperar por parte de esa rama, ¿no? De los responsables, al menos en el Poder Ejecutivo? Pero también, ¿qué se puede esperar en este próximo año? Que vamos a seguir teniendo pues exactamente pues la misma Corte, el mismo Poder Judicial, hasta que se renueve con el cambio de magistrados. Sí, yo creo que va a ser como una de poderes bastante interesante en este tiempo y que ya lo estamos viendo con esta resolución, ¿no?, que han dado, que yo no creo que estos magistrados hayan redactado esta resolución ayer, que vieron que ya estaban sentenciados, sino que seguramente estaba ahí en el despacho lista, pero que estaban viendo o estaban decidiendo, ¿no?, en qué momento presentarla o buscando las presiones necesarias para poder hacerlo. Creo que se espera dentro de estas instituciones que mínimamente dentro de los cambios que ya han visto que la sociedad quiere y que se vieron visibilizados en las últimas elecciones, ¿no?, que estamos cansados y cansadas de sus arbitrariedades, que estamos cansadas de tantas violaciones a derechos humanos. Esperamos una policía, una Secretaría de Seguridad que realmente reestructure y que concientice y capacite a todos sus empleados, a todos sus funcionarios de las fuerzas de seguridad para que realmente haya una política con respecto a la protección y al respeto a los derechos humanos. Y acá creo que culturalmente como que creemos que los derechos humanos son como un papel o un documento, son una institución o es la gente que anda con chalecos. O sea, los derechos humanos son esas necesidades básicas
que tenemos para poder desarrollarnos dentro de un país, para poder desarrollarnos de manera integral, y estos deben ser respetados por eso, porque si no es como que se nos limita ese desarrollo integral dentro de la sociedad. Y la Corte, pues, esperamos que empiece a tomar otras posturas más apegadas a derechos, más respetuosas de los derechos humanos y menos plegadas a todos estos intereses que hasta ahora ha venido representando, ¿no? Que obviamente no se resolvió de la misma forma el recurso presentado por los defensores del río Guapinol como se resolvió el recurso relacionado a la reelección. Y eso nos dice mucho de la Corte que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Creo que en este caso otro de los aprendizajes importantísimos es el tema de la solidaridad, que nos ha venido a dejar mucho, que nos ha dado este logro que tenemos actualmente, y podría mencionar como la solidaridad desde la comunidad. Es impresionante y es de mucho aprendizaje estar dando seguimiento a este caso y ver cómo las comunidades, que son alrededor de 15 comunidades del sector San Pedro, que han logrado encontrar ese punto de encuentro y que se han unido, y que ahora pues es una hermandad impresionante que las une alrededor de la protección del medio ambiente, ¿no? Y a los intereses a los que se han enfrentado. Creo que la unidad también con respecto a las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, que han estado pendientes, visibilizando y alertando sobre el caso, y la solidaridad a nivel internacional, que esto ha sido importante para las presiones externas que han existido hasta para que existiera la resolución con respecto al grupo de trabajo, para que se resolvieran estos amicus. Algunas organizaciones del observatorio que están a nivel o instituciones a nivel internacional también han acompañado la presentación de estos escritos, y bueno, les deja el mensaje, ¿no?, a estos funcionarios de que están siendo observados, que pueden ser señalados, que hay gente que está pendiente de este caso y que hasta a nivel internacional pues él ha conocido la arbitrariedad que han cometido. Desde el observatorio pues podría mencionar pequeñas cosas, ¿no?, como estar escribiendo todos los días al área de comunicaciones del Poder Judicial para que se respetara la publicidad. Son cosas que les ha hecho sentir en algún momento, ¿no?, esa presión de esta gente no está sola, y tenemos que actuar de alguna manera o no ser tan visibles dentro de las arbitrariedades que hemos cometido. Creo que para que estas instituciones que anteriormente les mencionaba puedan cambiar o puedan haber reestructuraciones, es importante esa unidad o esa veeduría social que nosotros tenemos que hacer también, exigiendo esa fuerza de seguridad o esos policías que quisiéramos que sea la que proteja a la sociedad y que no proteja los intereses de las empresas, de los poderes políticos y económicos de este país. Es importante que nos involucremos, ¿no?, dentro de esas decisiones y que estemos pendientes de cada una de esas políticas o de esas medidas que se están tomando, que estemos pendientes del accionar de esa policía que, bueno, vimos hace como 2 días en el desalojo de la comunidad de Tierra del Padre, que también pues eso nos da luces que no va a ser como un camino fácil. Nos vimos un juez ejecutor también en ese caso, totalmente arbitrario, queriendo hacer un desalojo violento, sin importarle quiénes se encontraban en ese lugar y sin importarle también que la orden que llevaba era una orden ilegal. Hola, bueno, creo que hubo un problema ahí de conexión, pero Carol, ¿qué efecto puede tener esto en la concesión como tal? O sea, yo sé que son como cosas distintas, pero puede haber un efecto de que haya más denuncias para que se revisen estas concesiones que tiene Lenir Pérez. O sea, ¿van a tener un impacto directo estas resoluciones o esta resolución del caso en los negocios de Lenir Pérez en esa zona? Pues creo que sí, el Estado tiene la voluntad de aplicar, ¿no?, la totalidad de lo que se le ha demandado, como les mencionaba anteriormente, dentro de la resolución del grupo de trabajo, que es de obligatorio cumplimiento. También se establece la reparación. Entonces la reparación está relacionada con eliminar esa situación que dio origen
al problema que originó la persecución de los defensores. Entonces, dentro de eso, creo que aunque sean cosas aparentemente separadas, políticamente el juicio nos ha servido para visibilizar de manera nacional e internacional cómo se aprobó esta concesión y la forma ilegal y todas las violaciones a derechos humanos que existieron alrededor de esa aprobación. Dentro del juicio se evacuaron dictámenes y opiniones legales, creo que fueron alrededor como de 8 dictámenes donde instituciones del Estado decían que el proyecto no era viable y que aparte el proyecto estaba dentro de una zona protegida. Y aparte quedó demostrado que ese proyecto que se instaló de manera ilegal provocó que a una persona le dieran de bala y que el Ministerio Público no investigó, provocaba daños al medio ambiente, daños a fuentes de agua, de consumo humano, provocó la persecución y detención ilegal de 8 defensores, bueno, en su momento 5 del primer grupo, y que también hay 32 personas que tienen un requerimiento, una denuncia, ¿no? Y que una acusación iniciada alrededor de este caso. Entonces se ha demostrado y ha puesto en el ojo público toda la problemática que esto generó. Entonces, para reparar toda esta situación que quedó visibilizada en ese juicio, y alrededor de este caso y que se ha venido denunciando, pues es evidente que el Estado tiene una obligación de eliminar esa concesión y proceder, ¿no? Tener acciones concretas en contra del accionar de el empresario Lenier Pérez, que tanto daño ha causado a esta comunidad y a otras que les he mencionado anteriormente. Sí, tienen que hacer algo en contra de la empresa. Esta resolución y las resoluciones anteriores deben afectar los intereses o los proyectos que Lenier Pérez tiene instalados de forma ilegal dentro de el Parque Nacional. Pero bueno, es evidente también que esto no va a caminar solamente por parte de las instituciones, sino que esto pues va a tener que ser como un recorrido más por parte de las comunidades de exigencia, de seguir utilizando los mecanismos formales que establecen las instituciones y de seguir presionando y de seguir desde la solidaridad, no pendiente de cualquier acción que hagan las comunidades organizadas. ¿Ha reaccionado la empresa a esta resolución de los recursos de amparo? Pues hasta ahora no he visto ninguna respuesta, algún comunicado. Sí existieron comunicados a lo largo del juicio por parte de la empresa, pero actualmente no he visto ninguna reacción más que la publicación, ¿no? de las resoluciones por parte de la Corte y bueno, lo que hemos venido publicando nosotros desde nuestras redes. ¿Y no podría actuar en contra de esa resolución la empresa, o sea, legalmente defenderse, no sé? No, esta es otra cuestión también bastante importante, es que estas resoluciones de la Corte con respecto a los amparos que se presentaron hace más de un año y que fueron resueltos el día de ayer, son firmes. O sea, el día de hoy estos amparos ya están firmes y nadie puede hacer nada en contra de esas resoluciones más que cumplirlas. O sea, actualmente el Ministerio Público no puede presentar ningún recurso en contra de esta resolución para oponerse o argumentar alguna otra o presentar algún otro argumento que pueda revocar estos amparos. O sea, no, ya están firmes y lo que procede ahora es que liberen a los defensores y que ahora empiecen medidas de indemnización, de reparación y de eliminación del problema que originó la persecución. Muchas gracias, Carol. Y bueno, ya para cerrar, no sé si hay alguien de la audiencia que quiera preguntarle algo a la abogada, si quieren hacer un comentario con respecto al tema, al caso de Guapinol. Pero si no, Carol, quisiera pues saber también un poco cómo lo han tomado en las comunidades que han estado luchando contra este proyecto desde el 2016 más o menos, o sea, cómo han tomado esta resolución y cómo lo ha tomado también la gente que ha apoyado desde afuera esta causa. Sí, bueno, creo que a lo largo del juicio
entramos y observamos, ¿no?, con la convicción de que los compañeros pues entraron a ese juicio siendo inocentes, con el principio de inocencia intacto, y que luego de ver la evacuación de cada uno de los medios de prueba, pues ese principio de inocencia al final seguía intacto, ¿no? O sea, el Ministerio Público no había logrado como presentar alguna evidencia, algún elemento que pudiéramos decir, ok, bueno, en este caso pues puede que sí, se le vaya a condenar, pero aún así es como no existía esa certeza que establece el Código Procesal Penal para que fueran sentenciados. Pero también, por otro lado, teníamos como organizaciones y como comunidades el antecedente del accionar de los jueces, que estos jueces ya habían decidido en una audiencia previa sobre la revisión de medidas, y que por esa audiencia, que había sido totalmente arbitraria, se les había denunciado por prevaricato judicial y abuso de autoridad. Entonces, realmente sabíamos que existía un miedo latente y real de que posiblemente los compañeros o parte de ellos iban a ser condenados. Creo que el día de la condena fue un día bastante fuerte, triste, de saber, ¿no?, que se tenía la razón, que estábamos dentro de lo justo, de las exigencias que a lo largo del tiempo han tenido las comunidades, pero sí fue muy fuerte para todas las familias. Bueno, escuché el testimonio de una de las defensoras de Juana, cuando su hija, bueno, cuando ella llegó a la casa y su hija dice que le preguntó por qué uno de los defensores había salido y por qué su papá no había salido. O sea, escuchar esos relatos, ver también cuando cada uno de los defensores salía y sus familias no corren a querer saludarlos, a querer abrazarlos, desde el bus en que los lleva, son creo que momentos bastante fuertes y que no entiendo cómo lo pueden sensibilizar a estos jueces y a este Ministerio Público que ha estado sosteniendo esta ilegalidad. Y por otro lado, pues como este país es tan impredecible, cuestión que no se esperaba, al siguiente día resuelven estos amparos, que inicialmente es como no lo podemos creer, que esta corte que ha sido tan arbitraria y que se ha mantenido callada por más de 29 meses, venga y resuelva estos amparos, ¿no?, que revocan todo lo que se ha hecho, toda la ilegalidad que se ha cometido, que anulan el juicio en el que nos sometieron a lo largo de 2 meses, que no debía existir, y ahora vienen y dicen que no, que tienen que ser liberados. Entonces creo que, se han visto en los videos a las madres, a las esposas, que son defensoras también y que han estado a lo largo de todo este proceso luchando e insistiendo por la libertad y por la protección del medio ambiente, que es una alegría como generalizada. En las comunidades han salido a hacer caravanas, han celebrado, han festejado, y creo que esa alegría se ve tanto en la gente que está ahí dentro de la comunidad como las organizaciones internacionales que han estado acompañando y que han visto cada uno de esos sufrimientos y de ese dolor que ha implicado someterse a un proceso penal sin ninguna garantía, porque eso lo dice la resolución del amparo, ¿no? No han existido garantías, no ha existido respeto al debido proceso, al principio de inocencia y al derecho de la libertad de los defensores. Y creo que, finalmente, pues, es muchísima alegría tener victorias de este lado y reconocer, ¿no?, todo ese esfuerzo que han tenido que pasar cada una de las personas que han estado involucradas en esto para que se pueda obtener. ¿Y corren peligro estos defensores al salir de la cárcel, Carol? Sí, creo que es como, dentro de la cárcel existe como un deber de protección bastante puntual, no están bajo la protección o instalaciones del Estado, pero al estar fuera, seguramente la persecución que ha existido puede continuar. O al ver los intereses afectados por parte del Edil Pérez, o que se empieza a querer eliminar la concesión y a parar el trabajo de operación de la mina,
seguramente van a existir represiones. Y eso no solamente por este caso, sino que por los antecedentes que les mencionaba anteriormente. O sea, que se ha llegado a instancias hasta de secuestrar observadores internacionales que se oponen o que están acompañando a comunidades que se oponen a los proyectos instalados por parte de Lenir Pérez. Por eso es importantísimo que los mecanismos de derechos humanos, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Protección y el CONADE, hagan una vigilancia y un seguimiento muy cercano con el caso, porque el riesgo es latente. Pues, o sea, Honduras ha sido identificada como uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos y específicamente para defender el derecho a la tierra, y eso nos dice muchísimo del riesgo que estos defensores pueden estar enfrentando al salir en libertad. Muchas gracias, Carol, y bueno, también gracias a Edith Tábora por haber asistido a este space, gracias a quienes estuvieron escuchándolo. Creo que es muy importante este tema. Esto habla del sistema de justicia hondureño. Justamente hoy una resolución blindó de impunidad a muchos de los acusados del caso Pandora, ¿verdad? O sea, en efecto están sucediendo muchas cosas alrededor del sistema de justicia. Esta fue un caso positivo, ¿no? El hecho de una resolución de estos recursos de amparo que puede liberar y que tiene que liberar a los defensores de Guapinol, pero alrededor del sistema de justicia están sucediendo muchas cosas y es muy importante pues conocerlas. Muchas gracias por asistir a este space y pues quedamos pendientes para futuras conversaciones. Bueno, solo quisiera agregar algo más con respecto al sistema de justicia. Yo creo que a veces nos sentimos como desconectados de estos casos y de esta realidad, porque es que a nosotros no nos ha tocado defender el medio ambiente, ¿no? No estamos en esa situación que requiera posicionarnos desde ahí. Creemos que este sistema de justicia jamás actuaría de esa forma con nosotros. Pero luego de ver como la capacidad técnica o la calidad técnica que ha tenido el Ministerio Público, estos jueces que llevan años y años conociendo de casos y resolviendo, los peritos que llegaron a declarar en este juicio, realmente esa es la justicia que nos ha tocado a todos y todas y que nos toca dentro de este país, ¿no? Podría asegurar que la mayor parte de la gente que está dentro de algunas cárceles también pasaron por ese proceso, que no se les respetó garantías, que no se les respetó el debido proceso, que las resoluciones que se emitieron en su contra tampoco tenían la suficiente motivación. Y cuando hablamos de motivación en derecho, es como cada resolución que un juez o un funcionario tome tiene que llevar una explicación clara, conforme a los hechos y a la argumentación jurídica que fundamenta esas resoluciones. O sea, no es como solamente decir decreto la prisión preventiva en contra de los 8 defensores, sino que ¿por qué? ¿Por qué la decreta? Porque existen tales requisitos que se deben de cumplir para que emita esa resolución. Entonces, esa realmente es como la práctica generalizada que sí se dio en el caso de Guapinol, pero que también la mayor parte de la gente pobre, de escasos recursos, que no tiene acceso a una buena defensa, y que muchas veces es defendida solamente por la defensa pública, no tiene ese respeto de la garantía, no tiene un proceso respetuoso y que finalmente pues termina en una cárcel. Tenemos las cárceles sobrepobladas de gente que ha sido sometida a procesos arbitrarios, que ha sido sometida a jueces, como los que vimos en el caso de Guapinol, a fiscales sin principio de objetividad y a peritos que dicen tener 17 años de trabajar en el Ministerio Público, pero que cuando se les escucha hablar y desarrollar sus argumentos, pues evidentemente no tienen la calidad que debería de tener ni la objetividad. Muchas gracias, Carol, y definitivamente creo que es algo que no puede cambiar de la noche a la mañana. Es todo un sistema, ¿no? También hay definitivamente muchas deficiencias en el sistema de justicia, pero también la parcialización de este sistema que hemos vivido pues en mucho tiempo, ¿no? O sea, si antes del golpe de Estado una de las cosas que se decía era quién se va a repartir la corte, y luego obviamente después todavía mucho más fuerte. Ahora pues definitivamente la gente tiene una expectativa de que eso cambie un poco, aunque pueda ser muy difícil, ¿no?
Muchas gracias por todos tus aportes y gracias a todas y todos por estar en este espacio. Les invito a que siempre sigan la información en contracorriente.red y en nuestras redes sociales. Buenas noches. Buenas noches.